Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Hoy estamos junto a Nathan Pincheira, economista senior de Banchile Inversiones, con quien vamos a comentar el dato del IMASEC divulgado por el Banco Central de Chile durante esta jornada. Nathan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. El crecimiento de la actividad económica fue apenas de un 0,8%, ¿cierto? En el mes de junio, muy por debajo de lo que esperaban los analistas. ¿Qué cifra estimaban ustedes? Bien, nosotros estábamos en un 2,2%, el mercado en un 2%, pero lo importante, lo relevante también que se puede agregar a esto es que ya había habido una corrección a la baja en las expectativas de IMASEC después de los datos que había anunciado el INE la semana anterior. Antes de esto, la cifra estaba en torno al 2,5, 2,8%, por lo tanto hubo esta corrección, digamos, después de los datos. Entonces si comparamos las estimaciones preliminares con el dato efectivo, o sea, estamos hablando de por lo menos 2 puntos porcentuales de diferencia, lo cual es bastante, y yo no recuerdo, por lo menos ahora en el corto plazo, una diferencia tan grande entre el dato esperado y el dato efectivo. O sea, realmente fue un dato bastante malo, muy inesperado y que definitivamente creemos nosotros va a tener impacto en el desarrollo económico digamos, del país en el tercer trimestre. Con esto cerramos el segundo trimestre, y definitivamente las estimaciones para fin de año. ¿Qué debiésemos esperar para el IMASEC del mes de julio, Nathan? Sí, nosotros, preliminarmente y mirando un poco cuáles son las señales detrás de este IMASEC, recordemos de todas formas que, y es importante señalar, que no se desagrega en el IMASEC. Tú no tienes una desagregación de, bueno, cuál fue el sector que le fue mejor, cuál fue el sector que le fue peor, y para eso tenemos que esperar a las cuentas nacionales que se van a entregar, digamos, el día 18 de agosto. Sin embargo, sí te dice el IMASEC cuáles fueron, digamos, qué es lo que influenció este resultado, y tomando eso, sumado a los datos sectoriales del INE, uno se puede hacer más o menos una idea. Y tomando en consideración aquello, efectivamente se ve esta ralentización del consumo, se sigue mostrando, digamos, una inversión o una actividad manufacturera que no ha recuperado o que sigue estando, digamos, bastante baja. Entonces, sumando y restando, la verdad es que es lo que uno podría mirar hacia adelante digamos, y con eso atendiendo tu pregunta, condiciones similares a las que hemos observado ahora. De hecho, si es que uno toma las estimaciones que tenemos tanto para julio como para agosto, no es descartable que tengamos cifras bajo el 1% en esos 2 meses, si es que nos vemos una aceleración que, por lo menos a mí hoy día, no estoy viendo dónde podríamos ver elementos para pronosticar aquello. Entonces, insisto, no es descartable que tanto en julio como en agosto veamos cifras de IMASEC interanual por debajo del 1%. Ya que tocaste el tema de las inversiones, el otro día salió en nuestro diario un tema con respecto a esto. Algunos analistas estimaban que probablemente hacia fines de año haya una recuperación de la inversión en nuestro país. Efectivamente, con esta información también es importante recalcar que el último trimestre del año pasado tuvimos un pic probablemente en términos de caída interanual a lo que inversión se refiere. El primer trimestre también tuvimos una caída interanual y esperamos que el segundo trimestre, que las cifras se van a entregar ahora, también veamos algo así. El tercer trimestre debería verse una condición muy similar, ¿no? Por diferentes razones, por la velocidad, por los proyectos que están anunciados, además por la base de comparación del año anterior, etcétera, etcétera. Pero, digamos, efectivamente, cuando ya empecemos a dar la vuelta, ¿no? Vamos a poder comparar este cuarto trimestre del año 2014 con el muy mal último trimestre del año 2013. Por lo tanto, en esa oportunidad ya esperamos que podamos ver por lo menos alguna tasa de crecimiento en ese sentido. Sin embargo, sumando todos los trimestres, efectivamente 2014 será un año que evidenciará una caída en términos de la inversión en materia interanual. Además, otra información, en el margen nos ha anunciado que ciertos proyectos que estaban anunciados hacia 2014 se han traspasado, ¿no? Se han ido aplazando. Exactamente, hacia 2015. Entonces, lo cual no necesariamente te indica que obligatoriamente se van a hacer en 2015. Entonces, vamos a ver cómo aquello se puede ir desempeñando durante ya, de todas formas, el próximo año. Este año ya no irían esos proyectos. Tú me decías que, de todas maneras, más preocupante que el tema de inversiones es lo que está ocurriendo con el consumo interno. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el consumo suele ser más estable, se desacelera o se acelera a tasas o a menor velocidad. Pero lo que hemos observado últimamente, la verdad, es que ha ido un poco en contra de esto, con una caída en el margen que realmente
ha llamado un poco la atención. Esperábamos que los meses de mayo y de junio tuvieran un componente más favorable por, digamos, las condiciones del Mundial. Claro, por el Mundial de Fútbol. Exactamente, que efectivamente cuando uno ve los datos desagregados, hubo ese componente favorable que estuvo ligado a las ventas de electrodomésticos, a televisores, etcétera, pero se compensó por otras áreas que, digamos, hicieron que estas cifras no fueran tan positivas como se podría haber esperado. Entonces, si uno esperaba cifras positivas, no lo fueron, y hacia adelante no esperamos ya el efecto positivo de las ventas producto del Mundial, entonces, ¿qué nos queda para los próximos meses? Que quizá estos efectos negativos puedan continuar y veamos definitivamente una caída en lo que a consumo, por lo menos de durable, se refiere. Ahora, lo realmente preocupante podría llegar a ser una desaceleración importante en lo que a consumo de no durable, digamos, podríamos hablar, porque eso definitivamente ya se instala en el consumo de la familia, etcétera, y eso, digamos, en términos de incidencia hacia finalmente la economía como un todo, pesa muchísimo más que una desaceleración importante en la inversión o una mantención de la desaceleración de la inversión, y eso, digamos, en términos agregados, hace que las expectativas también puedan ir cayendo hacia fines de año. De todas maneras, hay que esperar las cifras más agregadas que el Banco Central entregaría ya consolidadas del segundo trimestre. Nathan, el crecimiento económico en el primer semestre, ¿cierto?, fue de un 2,2% con el dato que conocimos durante esta mañana. Y ya varios organismos y también entidades locales han recortado su pronóstico de crecimiento del PIB del año 2014. ¿Qué estimación tienen ustedes? Sí, nosotros preliminarmente teníamos una estimación de 2,6% para este año, y dado este dato y además lo que te he comentado durante la entrevista referido a la desaceleración del consumo, a algunos datos que hemos observado ahora en el margen, sumado sin lugar a dudas al mal dato que hemos recibido el día de hoy, hemos recortado nuestra estimación de crecimiento tanto para 2014 como para 2015 hasta un 2,2% para este año y un 3,5% para el próximo, producto, digamos, de lo que te comentaba. Digamos, probablemente podamos ver algún tipo de recuperación por parte de la inversión, pero lo que más nos preocupa definitivamente es el tema del consumo. Nathan, ya durante este mes tenemos otra reunión, ¿cierto?, del Banco Central de Chile, donde algunos analistas indican que probablemente haya otro recorte de la tasa de política monetaria. ¿Qué esperan ustedes? Sí, yo creo que para esta oportunidad el consenso, digamos, definitivamente está apostando por un recorte. Nosotros también estamos en esa línea. Lo estuvimos cuando observamos el recorte anterior y lo hemos estado, digamos, hace algún tiempo esperando mayores recortes de la tasa de política monetaria, pero la gran interrogante nos parece hoy en día es, bueno, ¿hasta cuándo va a recortar y cuántas veces más? Entonces, en ese contexto, la verdad es que nosotros creemos que la tasa podría llegar hasta un 3%, lo cual, digamos, quitando el recorte que ya estamos dando casi por hecho de agosto, en el mes de agosto, claro, implica 50 puntos bases adicionales que definitivamente podrían darse sin ningún problema de forma consecutiva en las reuniones siguientes del Banco Central. De todas formas, siempre es importante mencionar que el aspecto táctico para el banco es muy relevante, por lo tanto las condiciones se van evaluando de forma sistemática, reunión a reunión, de acuerdo a cómo van marchando las expectativas, las diferentes proyecciones hacia adelante, pero al respecto, y digamos, de forma muy importante, en la última reunión de política monetaria ya se comentaba que el escenario iba por debajo de lo anunciado en el IPOM. Esa reunión se produjo en menos de un mes de que se había presentado el último IPOM. Entonces, la verdad es que el ajuste de escenario después de ese IPOM ya ha sido bastante fuerte. Si le sumamos el dato de hoy, la verdad es que definitivamente, al parecer, ese escenario del IPOM se ha quedado por arriba, ¿no? Entonces, no, claro, lo más probable es que... Podríamos esperar un recorte entonces en el rango de crecimiento en el IPOM de septiembre. Efectivamente, y que ese recorte puede ser importante hacia adelante, no solamente en términos de que la banda se va a recortar en esta oportunidad del rango de crecimiento, sino también el nivel completo, y en ese sentido la verdad es que hay que estar bastante atento a cuál es la nueva mirada que el Banco Central va a tener al respecto y cuál también es el supuesto de trabajo sobre la TPM sobre el que marcha aquel escenario. Nathan, y ya para terminar la entrevista, el viernes vamos a conocer otro dato de relevancia, se trata del IPC del mes de julio. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes en Banchile Inversiones? Sí, nosotros estamos trabajando con un 0,2%. En esta oportunidad la verdad es que los principales elementos que van a estar detrás de este 0,2
definitivamente en una contención de lo que a presiones por parte de transporte se refieren. Hemos visto las últimas semanas caídas en términos de combustibles. Sin embargo, los últimos datos en términos de alimentos, especialmente en aquellos de frutas y verduras, digamos cosas más frescas, han estado creciendo durante el último mes, lo cual de alguna forma se ha ido compensando también con las típicas liquidaciones de fines de temporada que uno puede observar en términos de vestuario, digamos que también cayeron. Exactamente, no solo este mes, sino que se agregan a que partieron un poco antes. Entonces tuvimos durante el mes, durante junio y también, digamos, durante julio, también algún tipo de rebajas a lo que automóviles se ha reflejado, que típicamente parten en agosto por el cambio de año, etcétera, pero también se adelantaron por un término de menor demanda que conversamos al principio de la entrevista, etcétera, etcétera, pero digamos con todo eso construimos un 0,2%. Nathan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y vamos a esperar a qué sucede el día viernes cuando conozcamos el dato del IPC. Perfecto. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.